Berlín se declara en extrema dificultad, a las puertas de la pobreza. En virtud de las repercusiones que están ocasionando las sanciones de Washington contra Eurasia y el conflicto que se desarrolla en Europa del Este, el ministro de Finanzas germano señala que la población no saldrá bien librada. Deberá pagar más para tener electricidad, gas para calefacción y gasolina para movilizarse. Y no es el único gobierno del continente que lo reconoce. Bélgica también deplora el boicot contra los combustibles eslavos y cómo está afectando a sus ciudadanos. Mientras que el Medio Oriente señala que el problema europeo se extenderá por más de un quinquenio y en Latinoamérica aseguran que las sanciones de Washington afectarán a todo el orbe. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Cada día que pasa, Alemania siente el peso de las medidas coercitivas que Washington ha ordenado contra Eurasia. Como en efecto dominó, cada país que se ha plegado al sistema de sanciones empieza a experimentar problemas energéticos, pero también económicos y muy serios. No se trata solo de la escasez de combustible para calefacción o para producir electricidad, con la cual echará a andar el tejido industrial. Se suma una escalada inflacionaria y una merma del crecimiento desde España en la península ibérica hasta los países balcánicos, pasando por Reino Unido, Francia, Italia, Alemania o Austria. Hace escasas horas, Berlín ha realizado unas declaraciones que develan que el daño que pretende infligir la Casa Blanca a su rival oriental se está ensañando contra sus socios en el viejo continente. El gobierno de Olaf Scholz afirma que ya están pagando un alto precio. De hecho, ha sido el ministro de Finanzas Christian Lindner el primero en reconocer que el conflicto que se generó en Europa del Este, azuzado por Occidente, ya causa estragos. Específicamente, ha dicho que la situación está empobreciendo a todos los teutones porque deben pagar más por la energía importada. El funcionario recurrió al tabloide germano Bild para expresar sus malestares. Admitió que el gobierno alemán es incapaz de compensar la pérdida de prosperidad de la gente en un momento en que se le hace difícil prescindir del gas que proviene de la nación eslava y que sustituirlo socava las finanzas del país. Importar el carburante desde otras latitudes implica el pago de fletes que al final encarecen el producto, y quienes lo sufren más son los consumidores finales. No será raro que todo se traduzca en el aumento de precios en diferentes rubros y sectores que requieran electricidad para funcionar o gasolina para transportar. Aunque Lindner aseguró que el Ejecutivo está trabajando para amortiguar los impactos más grandes, lo cierto es que su principal preocupación es batallar con la amenaza de la estanflación que quizás ya llegó al país. Si se considera que la inflación alcanzó el 7,9%, y que el crecimiento ha caído hasta el 2,2%, según afirman expertos en economía, el escenario del estancamiento inflacionario ya se apoderó de la nación de Europa Central. No obstante, el gobierno de Scholz cree que tiene en el alivio fiscal para la clase media, las clases vulnerables y las empresas en riesgo el salvavidas perfecto. El ministro alemán reconoce que el boicot a los hidrocarburos moscovitas tendrá efectos más dramáticos, que irán más allá del dinero. Podría impedir la movilidad de la población, por ejemplo, lo que colocaría en peligro la prestación de servicios esenciales como la salud. Por ello, enfatiza en que las medidas punitivas ponen en peligro la estabilidad de Alemania. El conflicto en Europa del Este también se está convirtiendo en la guerra del gas. Si ya el combustible fósil venía experimentando un aumento imparable de precios desde mediados de 2021, el boicot contra el rival oriental lo que ha hecho es exacerbar el problema.
Desde julio de 2021, los precios del hidrocarburo pasaron de los $300 por cada 1.000 metros cúbicos a más de $1.000 al final del año. La tensión geopolítica provocada por la confrontación en el flanco oriental europeo agravó la cotización en escasas semanas. El 7 de marzo, el gas alcanzó un máximo histórico, $3.892 por cada 1.000 metros cúbicos. Y ello responde principalmente a que la Unión Europea y Alemania, bajo la orden de la administración de Joe Biden, bloquearon las puestas en marcha del gasoducto Nord Stream 2, aunque estaba listo para operar desde octubre de 2021 y proveería a Europa de gas barato. Washington logró convencer o presionar a sus socios para adquirir gas de esquisto mucho más costoso. Por ello, Berlín se queja hoy amargamente, pero está imposibilitado de contradecir las exigencias hechas desde el despacho oval. Y Bruselas anunció a finales de marzo la creación de un grupo de trabajo conjunto con Biden para reducir la dependencia de Europa de los combustibles fósiles eslavos y fortalecer la seguridad energética europea. El asunto no será nada barato. Cabe solo imaginar que la Unión Europea, que hasta ahora importa el 90% del gas que necesita, verá incrementar las facturas por buscar nuevos proveedores. Facturas que por supuesto deberían terminar cancelando, según afirman expertos en el tema, los ciudadanos europeos a los que ya se les exige sacrificios. Si bien el proveedor tradicional ha exigido el pago del combustible en rublos en lugar de dólares o euros, y los países han hecho declaraciones muy mediatizadas sobre no permitir esta estrategia, el asunto es que están de manos atadas. El ministro de Finanzas de Alemania ha tenido que reconocer también que a pesar de ello, la nación teutona no podrá renunciar a los contratos gasísticos con los eslavos. No creo que sea una medida que necesitemos en este momento, destacó Christian Lindner. Los alemanes no son los únicos europeos que se atreven a lamentar públicamente lo que sucede. La semana pasada, el primer ministro belga Alexander De Croo recalcó que las sanciones contra el hemisferio oriental afectan a todos como si el conflicto se extendiera a lo largo y ancho del continente. De Croo instó a los países a no tomar medidas que debiliten al bloque. Esto tendría consecuencias devastadoras para la economía europea, y no creo que sea necesario, dijo el funcionario belga. También señaló que el boicot contra el gas oriental es imposible de aplicar. Al respecto, otros países han hecho proyecciones. Uno de ellos es Qatar, al que algunos socios europeos han ido a tocar las puertas para ganarlo como suplidor sustituto. El ministro de Energía catarí, Saad Sherida Al-Kabi, lo ha dicho tajantemente. La Unión Europea no podrá sustituir el gas eslavo de la noche a la mañana. Tardará entre 5 y 7 años. Y es que sucede que esos potenciales sustitutos ya tienen compromisos internacionales que les impide cubrir las demandas inmediatas de los europeos. Al-Kabi se mostró dispuesto a suministrar a Bruselas, pero matizó que actualmente el 85% de sus exportaciones de gas natural licuado se despacha a Asia con contratos de largo plazo. Y si Alemania y el resto de Europa desbordan en llanto por las consecuencias de las sanciones contra Eurasia, hay países que se verán indirectamente muy afectados y alza su voz al respecto. Por ejemplo, en Latinoamérica, la izquierda desde El Salvador habla de las repercusiones. Walter Raudales, líder del movimiento Izquierda Salvadoreña, destaca la crueldad de las medidas coercitivas en el área económica. Arrastran tras de sí múltiples afectaciones a pueblos enteros y aumentarán irremediablemente la pobreza en el mundo, aseguró el dirigente político. Aseguró que toda la región centroamericana ya sufre el impacto con el encarecimiento del combustible y las materias primas. Esto golpea los bolsillos. Muchas familias ya no pueden acceder a la canasta básica. En fin, habrá más pobres y más hambre, lamentó Raudales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.